CBC, Rinconete. ¿Cuántas palabras hay en un idioma? 3 de 6, por Enrique Bernardes. Lenguas, por Enrique Bernardes. Ya conocemos la subjetividad e inutilidad de calcular el número de palabras de una lengua, pero además hay que tener en cuenta que las posibles y reales diferencias cuantitativas tienen fundamentos naturales. Por un lado, lo más sabido y para mucha gente no dedicada profesionalmente a las cosas del lenguaje, lo único que se tiene en cuenta es la creación de vocabulario nuevo por necesidades, digamos, externas al lenguaje mismo. La introducción de nuevas técnicas, instrumentos, conceptos, el conocimiento de nuevos animales, plantas antes desconocidas, etc. Por esos motivos, el castellano adquirió miles de palabras a lo largo de la historia y sigue y seguirá haciéndolo, pues de otro modo perderá el tren de la cultura, la comunicación, la industria, la ciencia y la técnica. En algunas épocas ese vocabulario creció exponencialmente por motivos como el contacto con nuevas realidades en América, África y el Pacífico, la necesidad de usar la lengua vulgar en vez del latín en los estudios filosóficos, religiosos y científicos a partir del siglo XVI, las revoluciones industriales de los siglos XIX y XX. A veces se critica que otras lenguas, a los que queremos mostrar como inferiores a la nuestra, carecen de palabras consoleras para hablar de cualquier tema de la ciencia, olvidando que a lo mejor nosotros las tenemos desde hace tan poco tiempo como ellos y que las nuestras son de origen tan foráneo como las suyas. Una vez, durante el almuerzo de unas comisiones de evaluación de profesorado universitario, oí una conversación sobre euskera entre 3 físicos. Uno era vasco, los otros no, y mostraban un evidente desprecio hacia la lengua. Uno de estos últimos preguntó, por ejemplo, ¿cómo se dice electromagnético? El otro respondió, electromagnético. Y el primero, ¿ves? No tenés palabra propia. Probablemente el criticón pensaba que el término castellano procede de una fuente autóctona y que se remonta hasta el poema de Cid, por lo menos. Cuando se habla del lenguaje y del idioma con excesiva frecuencia, el raciocinio parece marcharse de vacaciones. Bueno, pues lo que sucede con electromagnético en euskera es lo que sucede en cualquier otro idioma. Es la forma habitual de introducir nuevo léxico. Tomarlo prestado, muchas veces, no siempre son frecuentes las lenguas intermedias, de quienes crearon el neologismo, aunque a veces se inventan palabras nuevas con medios propios. Los islandeses, celosos de sus diferencias frente a las demás lenguas europeas, prefieren reproducir el sentido del término en cuestión, no su forma, y dicen Raf según Magnaur, Raf eléctrico, según Imán, Magn fuerza, Aur crea un adjetivo a partir de todo lo anterior, electromagnético. De modo que siguiendo la forma de pensar de los físicos de la anécdota, pero he oído cosas muy parecidas en labios de un filólogo, lo que es muchísimo más grave. El islandés, a diferencia del euskera, el castellano o el inglés, sí tiene palabra propia para ese concepto fundamental. ¡Qué tontería! Además, el islandés no está solo, hay más lenguas así, no solo el chino con su tianzi, sino otras muchas por todo el mundo, incluyendo las que algunas personas pretenden llamar primitivas. Ciertamente hay lenguas que, por los motivos que sean, normalmente su carácter de idioma no principal en países multilingües, no adquieren ese vocabulario, pues no se ven a utilizar en los contextos en los que es necesario. La enseñanza, sobre todo la medida y superior, la investigación, etc. Tales idiomas, sin duda, tendrán un número menor de palabras que otros que lo han hecho aumentar por este procedimiento. Pero no es esta la única forma de incrementar el vocabulario. Hay idiomas que por sus propias características lingüísticas tendrán más palabras que otros, aunque solo sea en determinadas áreas semánticas. Lo veremos en un próximo Rinconete.